Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes queridos amigos, muy bienvenidos a Vida para Todos, este espacio donde cada día, de lunes a viernes, compartimos juntos un tiempo de palabra de Dios. Muy bienvenidos a todos los que nos acompañan aquí en nuestro streaming en vivo, ¿sí? En nuestro Facebook, Federico Núñez, en nuestro canal en vivo. Transmitimos en vivo desde Alajuelita, San José, Costa Rica, para todos ustedes en todas partes del mundo, y saludamos a todos a todos los que nos miran, a todos los que nos ven, nos oyen, aquellos aún que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Vida para Todos CR. Muy pero muy bienvenidos, un cariñoso saludo a toda esta gente maravillosa y damos gracias al Señor por sus vidas. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Muy bien, queridos amigos, habiendo hecho los saludos pertinentes, vamos a abocarnos al tiempo de palabra de Dios. Siempre recordemos que aquí lo que hacemos es compartimos palabra de Dios. Muy bien. A veces sucede, quiero hacer una pequeña introducción. Decimos, queremos que el Evangelio avance. Queremos que el Evangelio avance, ¿no? Que las buenas nuevas de Jesucristo sean conocidas en todos lados, que se publique, que se pregone, que se predique, y que mucha gente que no conoce a Jesús, pues lo conozca, que sepa que Jesucristo es real. Pero bueno, ocurre que a veces siempre echamos la culpa a nuestro enemigo número uno, ¿no? Y decimos, Satanás está impidiendo el avance del Evangelio. Satanás no quiere que el Evangelio avance y está haciendo está provocando un montón de impedimentos y colocando un montón de asuntos que hacen que el Evangelio se detenga. ¿Saben que a veces no solamente Satanás detiene el avance del Evangelio? No solo Satanás. Muchas veces el Evangelio se detiene porque hay personas que tienen ciertos prejuicios, que se le predique a otras personas porque tienen prejuicios contra esas personas. Vamos a leer un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 11, que dice así. Verso 1 del capítulo 11 dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión, es decir, los judíos ortodoxos, lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Fíjense a dónde están apuntando. Voy a leer la primera parte, después sigo la lectura. Los apóstoles y todos los hermanos de Judea, del sur de Israel, se enteraron de que también los gentiles, es decir, personas que no eran judías, habían recibido la palabra de Dios. Por primera vez el Evangelio estaba llegando a aquellos que no eran judíos. Primero fue a la casa de Israel la palabra y luego a los gentiles. Dice, los gentiles habían recibido palabra de Dios. Así que Pedro, ¿qué hace? Está hablando de aquel suceso que pasó en la casa de Cornelio, que se relata en todo el capítulo 10 del libro, es decir, un capítulo antes, ¿no? Aquí estamos leyendo el capítulo 11. Pedro sube a Jerusalén después de haber estado en casa de Cornelio y haber experimentado el descenso del Espíritu Santo y ver cómo escucharon la palabra, la recibieron, aceptaron a Jesucristo, ¿no? Y allí se formó una iglesia en la casa de Cornelio. Pero Pedro va a Jerusalén, a los apóstoles, allí al resto, a los que estaban al frente de la iglesia,
y él da un informe, y los defensores de la circuncisión, es decir, los judíos ortodoxos, los que decían, no, si los gentiles quieren saber algo acerca de las buenas nuevas, ellos tienen que circuncidarse, aceptar la ley para ser parte de este cuerpo. Tienen que circuncidarse y aceptar la ley para ser parte de este cuerpo. Ah, bueno, listo, no había problema. Pero ¿qué pasó? De repente no hubo circuncisión. Cuando Pedro aún estaba hablando en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que estaban hablando y recibieron el hablar en lengua, igualito que en el aposento alto, cuando Pedro y los 120 que estaban allí habían recibido el Espíritu Santo con las señales de hablar en lengua. Entonces Pedro viene a dar informe, y cuando está informando dice, lo primero que hacen es lo acusan a Pedro. Pero fíjense que no lo acusan de que predicó a ellos, sino que lo acusa y dice, entraste en casa de hombre incircunciso, ellos no se circuncidaron. Fíjense cómo están poniendo barreras. Aquí no es el diablo, ¿no? Aquí hay gente religiosa que quiere parar el avance del Evangelio cuando Dios está aceptando que los gentiles reciban el Espíritu Santo, y ellos dicen, no, el problema no es, el problema no es que ellos hayan hablado en lengua, el problema no es que hayan recibido la palabra, vos entraste en su casa y comiste con ellos, eso es gravísimo, qué terrible cuando la gente le pone este tipo de obstáculo al avance del Evangelio. Es increíble lo que pasa, ¿no? Hay gente que le pone todo tipo de obstáculo a estas cosas pequeñas que no tienen que parar el avance del Evangelio. Se había vivido algo glorioso en la casa de Cornelio, léalos después en el capítulo 10, se había vivido algo glorioso en la casa de Cornelio, y ellos dicen, no, el problema no es eso. El problema es que vos entraste a la casa de Cornelio y de esa gente incircuncisa. ¿Cómo discrimina, no? Dios no lo había discriminado, habiendo enviado a ellos Pedro para que les lleve las buenas nuevas. Dios no los había discriminado, que cuando recibieron las buenas nuevas y creyeron, de forma inmediata Dios envió el Espíritu Santo y fuego y los bautizó, y ellos dicen, no puede ser que tú hayas entrado y comiste con ellos, tratando de parar el avance del Evangelio. Entonces Pedro tiene que explicarlo más pacientemente y dice, voy a leer un poco más largo, ¿no? Dice, entonces Pedro comenzó a explicarle paso a paso lo que había sucedido. A esta gente hay que explicarle. Pedro ya le había caído la ficha, al resto no. A Pedro ya le había caído la ficha, porque Pedro también era bastante ortodoxo, pero a Pedro le cayó la ficha en la casa de Cornelio. Pedro entendió que las buenas nuevas no eran solamente para los judíos, eran para todos. Dice, yo estaba orando, y empieza a contar desde el principio. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve un éxtasis, una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, bajaban hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo, lo que Dios ha purificado, ¿sí? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Dios estaba preparando a Pedro. Esto sucedió 3 veces. 3 veces, escuche bien, 3 veces el Espíritu Santo estaba preparando a Pedro para esta situación. Esto sucedió 3 veces, dice, y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea, ¿sí? Desde Cesarea habían sido enviados a verme. En Cesarea, ahí estaba la casa de Cornelio. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. El Espíritu, fíjese. Pedro ya había cambiado, Pedro era un hombre que estaba abierto, el Espíritu le dice que vaya, ¿no? El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Ahí tenía la orden de Dios de que la palabra iba a llegar. Nadie va a poner tropiezo.
También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se le había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Fíjense, el mensaje que le da el ángel es este, que le diga a Pedro, él te traerá un mensaje, el mensaje de la buena nueva. Y él efectivamente, Pedro obedece, el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar, y ellos están diciendo, no, eso no es el problema es que vos entraste en la casa de ellos y comiste con ellos, la acusación, ¿no? Hay gente que trata de parar el Evangelio con tonteras, trata de parar el Evangelio con asuntos que no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver. Hay gente que trata de parar el Evangelio, no, pero lo que pasa es que usted no tiene que usar faldas. Usted no tiene que usar faldas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Pero bueno, utilizan esos argumentos porque usted no tiene que usar aretes. No. Usted no se tiene que pintar porque eso detiene el avance del Evangelio. Eso usted no es puro, no es puro. Hay gente que está pensando en esas pequeñas cosas, ¿no? Y no fijándose en lo que Dios está haciendo en la gente. Aquí la gente estaba siendo salva, la gente estaba siendo salvada, la gente estaba recibiendo palabra de Dios, la gente estaba escuchando el mensaje del Evangelio, la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo, y él dice, no, el problema es que vos entraste con gente incircuncisa, entraste a su casa encima, no debías haber entrado, no. Ellos no merecen eso porque son inmundos para ellos, ¿no? Pero para Dios no. Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Pedro sigue explicando y dice, cuando comencé a hablarles, escuchen, cuando comencé a hablarle, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. O sea, el acontecimiento en la casa de Cornelio fue similar, aunque no se da la especificación es clara, fue similar al acontecimiento del aposento alto. ¿Qué cosa fue similar? Lo que fue similar fue que también hubo lenguas de fuego, también hubo hablar en lenguas, en nuevas lenguas, en medio de aquella gente que había juntado Pedro en su casa, lo mismo que en el aposento alto había ocurrido en Cesarea, en la casa de Cornelio, a quien el ángel le había visitado. Y ellos están diciendo, no, pero el problema no es eso, el problema es que vos entraste y comiste con ellos, y eso es terrible, eso es terrible. Qué terrible que es la gente que quiere frenar el avance del Evangelio con tonteras, con argumentos que no son válidos, con argumentos que no son sólidos, ¿no? Argumentos, están buscando en la Biblia el pelo en la leche para poder parar el avance del Evangelio, para poder decir, no, pero la Biblia dice acá la palabra dice que, y están buscando el pelo en la leche, ¿no? Está buscando la aguja en el pajar para ver que, no cumpliste con esta tilde, con esta jota, no diezmaste la menta, como dirían los judíos, no diezmaste el eneldo, no diezmaste aquí el perejil, no diezmaste el culantro. Entonces, no, el problema acá es que no, dice Pedro, cuando comencé a hablarles el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Escuche, Juan bautizó con agua, pero ustedes, cuando dijo ustedes, estaba incluyendo, no era exclusivo, era inclusivo. El Evangelio es inclusivo, no exclusivo. Entonces a Pedro lo entiende. Y está tratando de que los demás lo entiendan. Y estoy tratando de que usted lo entienda. Y Dios está intentando convencer a su espíritu de que esto es así, de que el Evangelio es inclusivo y no exclusivo. Por tanto, el verso 17, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, fíjense, dice, Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros. ¿Cuál es ese don? El don del Espíritu Santo.
el don de la salvación, el don del perdón, el don del amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para parar el Evangelio? Cuando Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué intentamos buscar argumentos tontos? ¿No? Tontos. Hasta tratamos de extraer un versículo fuera de contexto para hacerlo valorar, ¿no? El legalismo, ¿no? El legalismo que se aplica para... No, eso no tenés que... Un poco más, encerrate en una cueva en la montaña y viví ahí hasta que te mueras, no tenés que ver nada, ponete una venda en los ojos porque todo contamina. Porque el Evangelio fue dado para uno solo, para un grupo. No, el Evangelio fue dado para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. Y entonces dice Pedro, por tanto, si Dios le ha dado a ellos, fíjense, no dice a nosotros solamente, a ellos. Dios le ha dado a ellos. Más claro que esto imposible. A Pedro ya le cayó la ficha. Pedro ya le cayó la peseta, como diríamos acá en Costa Rica, ¿no? Por tanto, si Dios le ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, dice, porque creyeron le vino el Espíritu. Entonces Pedro abre su corazón y dice, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo opino o lo que Dios hace? ¿Qué es más importante? ¿Lo que yo hago o lo que yo pienso que lo que Dios hace? No, lo más importante es lo que Dios hace. Aunque a veces yo estoy tratando de poner palos en la rueda. Lo más importante no es lo que yo pienso que es. Lo más importante, Pedro también pensaba en principio, no, el Evangelio es para los judíos, porque el Señor vino a la casa de Israel, pero también dice la palabra que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Entonces Pedro dice, ¿quién soy yo? Ahora él entendió claramente, ¿no? ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? El primero que sale a la defensa del asunto de que el Evangelio es inclusivo y no exclusivo, el primero que sale en defensa del asunto es Pedro. Y a ver si lo entienden. Dice Pedro, al oír esto, los que estaban diciendo, pero vos entraste a comer a la casa de ellos, ¿eh? Pero vos entraste, yo era incircunciso y comiste con él. Se apaciguaron, por fin, les cayó la ficha al resto. Ojalá que el Evangelio sea entendido y que no haya obstáculo para que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida, o sea, la vida eterna le había sido concedido también a aquellos que ellos llamaban incircuncisos y que no era digno que uno entrara a comer a la casa de ellos. No pongamos trabas al Evangelio. Recordemos esto, el Evangelio es inclusivo, incluye a todo el mundo, ricos, pobres, grandes, pequeños, ¿no? Gente de todo tipo, de toda lengua y de toda nación, van a alabar al Cordero por siempre y para siempre, cuando estemos con Él en la eternidad. Querido amigo, te mando un abrazo. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Chao.